Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want it? Muy bien, te veo muy tranquilo, te veo poco ojeroso. Pues Hoy, es que- hoy no te veo así como tronando en vías del desmayo. No, pues es que me fui de retiro de meditación el fin pasado, me fui 4 días a hacer meditaciones sobre el libro tibetano de los muertos. Ándale, Y, pues. y de ahí regresas, bueno, pues así. Oye, Susu, ¿cómo has cambiado? La verdad que sí, hasta yo me sorprendo. Yo también, créeme, yo también me escucho y de pronto digo, ¿qué demonios está pasando? Hace algunos años decía, no, es que me fui 4 días de reventón y la agarré y me fui y no he dormido. Y hoy se va a un retiro del silencio. A un retiro de silencio y meditaciones sobre la muerte. Sí, yo también me escucho hablar de pronto y digo, no sé qué está pasando aquí, quién eres tú y qué hiciste con Zunzunegui. Oye, ¿qué ha pasado en Siria? ¿Por qué millones de sirios huyen de su país? ¿Qué hay detrás de este conflicto? No, hombre, es que es un conflicto tan grande que decidí que hoy les quería platicar toda la historia de Siria, apenas para llegar al conflicto, para ver si luego otro tema le entramos de lleno y profundo, nada más al conflicto actual. Lo que es que para entender este conflicto hay que irnos bien atrás, porque si no nos quedamos en esas versiones que siempre nos han contado de la historia, donde resulta que la única razón por la que hay un conflicto en Siria es porque hay un presidente que es un tirano y porque tenemos al Estado Islámico. Y entonces los gringos tuvieron que ir a salvar el mundo. Lo bueno es que ya cada vez la gente se cree menos esas versiones, ¿no? Es bien importante entender la historia de Siria. Bien decías que es, pues, una de las cunas de la civilización, Mesopotamia, ¿no? Entonces ubiquémonos hace unos 5000 años en Mesopotamia, o en Medio Oriente, donde está Siria, que no se llamaba Siria, por supuesto. Entonces, era como un gran puente entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, entre Occidente y Oriente, entre Europa y Asia. O sea, hay que ubicar muy bien Siria. Finalmente es todo el continente asiático llega al Mediterráneo ahí en Siria. Es justo donde toda Asia termina ahí, como quien dice, ¿no? Entonces siempre ha sido una zona que todas las culturas y todos los imperios pues se han estado arrebatando porque siempre ha sido estratégica por diferentes circunstancias. Ahorita es por un poco de petróleo y las rutas de los oleoductos. Ubiquemos Siria, justo es la costa del Mediterráneo Oriental, junto a Irak. Hay unos 22 millones de habitantes en Siria, de los cuales como 20 millones, o sea casi todos, viven en la costa, porque el resto de Siria es la continuación del desierto árabe, es un lugar prácticamente imposible para vivir. Entonces casi toda la población está concentrada en la costa, que es donde hay menos recursos. Los recursos que tiene Siria están justo en su parte más inhabitable, digamos, en la parte desértica, donde, aunque es de los que tiene menos petróleo, pues tiene todavía petróleo, tiene gas natural. Y no hay que olvidar que estamos hablando que entre Siria, Irak, Golfo Pérsico y Arabia, estamos hablando de que en ese rinconcito del planeta está casi el 40% del petróleo y del gas natural que existe en el mundo. Estados Unidos lleva 1 año y medio peleando contra el Estado Islámico sin lograr hacerles ni cosquillas. El día que Vladimir Putin dijo yo le voy a entrar, en una sola acción, en un solo día, fue mucho más efectivo que Estados Unidos en 1 año y medio. Lo cual nos dice o que los gringos son retrasados mentales, que no lo son porque son primer potencia mundial, o que llevan 1 año y medio pretendiendo atacar a un Estado Islámico al que no les interesa atacar, porque como he dicho siempre desde antes de que lo dijera Putin, lo bueno es que ya lo dijo Putin también, el Estado Islámico es Estados Unidos. Y no hay que olvidar que a Estados Unidos le importa Siria por todo el tema del petróleo y de los oleoductos, y que a Putin le importa mucho Siria porque Rusia, la Federación Rusa, tiene puertos en Siria. O sea, la única salida al mar, al Mediterráneo que tiene Rusia, lo tiene gracias a los puertos que el régimen de El Assad le permite tener en Siria. De ahí que evidentemente Rusia esté apoyando, ¿no? Pero regresémonos un poquito más atrás, porque fíjate cómo siempre ha sido una zona de conflicto, ¿no? Estamos hablando de que fue parte del imperio babilónico, ¿no? O sea, del imperio de Nabucodonosor y así, y justo porque era el puente entre Persia y el mundo de los griegos. Fue parte del imperio persa exactamente por lo mismo, por ser el gran puente entre Asia y la zona de los griegos. Fue parte del imperio griego de Alejandro, pues desde el IV a.C., luego fue parte del imperio romano, y para los romanos era lo mismo. Siria era el puente entre su imperio
y Persia y el Indostán. Por eso era importantísimo para los romanos dominar Siria. Cuando cayó el Imperio Romano en el siglo V, pero siguió existiendo el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, pues Siria fue una de las joyas más preciadas del Imperio Bizantino, justo por lo mismo, por su posesión comercial estratégica, hasta que en el siglo VII, con la gran expansión del Islam, los árabes musulmanes conquistaron el territorio de Siria, y era un poco por lo mismo. Para ellos era su punto de contacto entre Egipto, que también conquistaron, y el Asia, que también conquistaron, y la actual Turquía, que también conquistaron. Entonces Siria era como, y su salida al mar Mediterráneo y su contacto con Europa. Las cruzadas no fueron otra cosa más que la cristiandad europea, o como quien dice, Europa, tratando de recuperar Siria, que durante mucho tiempo fue parte de, digamos, de la cultura europea por la tradición romana, y de arrebatársela a los musulmanes, cosa que no lograron. Pero es que, para no hacernos muchas bolas, los pueblos más importantes que forman parte de Siria son los filisteos, estamos hablando de la gran Siria, de la Siria muy antigua, los filisteos, la cretense y los hebreos. Entonces, estamos hablando de estas nuevamente tres culturas, que es África, Europa y Asia. Así es, bueno, y ya estamos hablando de la cuna de las tres religiones monoteístas, ¿no? Porque digo, no es Siria precisamente, la gran Siria, como dices, ¿no? Todo el Medio Oriente, todas las mitologías de Medio Oriente y que además, todas las mitologías de Medio Oriente, de las que el pueblo hebreo, por cierto, hace una gran compilación al ser un pueblo errante, entonces ahí justo se junta una gran mitología, que es lo que se va convirtiendo con el paso del tiempo en toda una tradición religiosa, que al final acaba siendo el judaísmo y luego de ahí el cristianismo y el islam. Vamos a concentrarnos en el siglo XX. Para 1916, en plena Primera Guerra Mundial, la zona de Siria era propiedad del Imperio Turco, y contra el Imperio Turco estaba precisamente Francia e Inglaterra. Inglaterra y Francia, para poder luchar contra los turcos, pidieron la ayuda de las tribus árabes, que fueron las que en realidad derrotaron al Imperio Turco. Y lo que les ofrecieron a los árabes a cambio es que cuando ganaran la guerra y se repartieran el territorio del Imperio Otomano, toda la gran Siria le iban a convertir en la gran patria árabe, lo cual implicaba darle a los árabes una patria que abarcaba el 40% del petróleo y toda la salida del Mediterráneo oriental al mar. Pero cuando acaba la guerra mundial, resulta que los franceses y los ingleses, en lugar de darle la gran Siria a los árabes como habían prometido, deciden repartírsela entre ellos, porque en 1916 se habían firmado un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, a través del cual decidieron, bueno, cuando ganemos la guerra, aunque le hayamos prometido la gran Siria a los árabes, nos la repartimos entre nosotros. Y entonces lo que hoy es Líbano y Siria se lo quedó Francia, y lo que hoy es Israel, Jordania, Irak se lo quedó Inglaterra, y así se lo quedaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es precisamente en 1946 cuando Francia le concede la independencia a Siria, y del 46 al 58 Siria tuvo como 5 o 6 golpes de estado, o sea, el país fue caótico todo el tiempo, gobiernos militares todo el tiempo. En 1958 Siria se unió políticamente a Egipto. Si alguno de ustedes recuerda un planisferio o un mapamundi que hayan tenido de la década de los 70, decía República Árabe Unida encima de Egipto y de Siria, porque eso era un país. De pronto Egipto y Siria fueron un solo país. Del 58 al 61 se separó esta República Árabe Unida, siguió habiendo golpes de estado en Siria, hasta que en 1970, con otro golpe de estado, tomó el poder Hafez el-Assad, que es el padre del actual presidente. Bueno, entonces, pues imagínate, esto es un caos, ¿no? En 1970 tomó el poder Hafez el-Assad y gobernó durante 30 años, hasta que se murió en el año 2000 y tomó el poder su hijo, el actual presidente Bashar el-Assad, que efectivamente ha tenido un régimen pues dictatorial, tiránico, como en todos los países árabes, ¿no? Pero luego agreguemos esta payasada que se inventaron los gringos en el 2011, a la que le pusieron la primavera árabe, porque bueno, también si todavía hay gente que se cree que fueron los árabes que se pusieron a tuitear para liberarse, pero una vez más, la primavera árabe, las revueltas de Túnez, de Argelia y sobre todo la de Egipto y la de Libia, las organizaron los gringos. La primavera árabe, esta serie de revueltas en contra de los regímenes más tiránicos del norte de África, llegó hasta Siria. En Siria el pueblo, o parte del pueblo, se levantó en armas contra Bashar el-Assad, solo que así como en todos los países el ejército trató de reprimir las revueltas y no lo logró, en Siria el ejército sí logró reprimir las revueltas, y desde entonces pues hay toda una condena internacional contra Siria, ¿no? Ahora, no olvidar que Siria está junto a Irak, no olvidar que los gringos ya dominan Irak desde la Guerra del Golfo, y que Siria es la forma de sacar el petróleo iraquí.